Bueno, les decía, chicas, entonces vamos a hacer el... Vamos a compartir. No se comparte la pantalla. Mm. Listo, chicas. Ya. Entonces les decía, chicas, que vamos a crear a partir de un rectángulo la falda, ¿verdad? Entonces, la forma de aplicar esta herramienta, ¿sí? Es la siguiente, como les decía, en X es largos y en Y son anchos, ¿sí? Y es vertical, X es horizontal. ¿Sí me escuchan bien, chicas? Disculpen. No hay tanto eco. Sí, pero no tanto. Ok, listo. Entonces voy a eliminar esta piecita y me voy a crear, selecciono pieza, rectángulo, doy un clic sobre el área verde, ¿sí? El área para poder trazar, doy un clic y se me activa. Si está con la opción de valor acá, se va a activar estos tres campos, ¿sí? Y aquí yo puedo ubicar la distancia para ubicar de donde empiece mi rectángulo y el valor que va a tener en X y en Y. En este caso, la distancia voy a dejar donde di el clic, el primer clic, y en X voy a poner los 58.5 y en Y voy a poner menos 23 para que se dibuje hacia abajo, ¿sí? Doy clic en aceptar, se dibuja y me dice que puedo seguir usando la herramienta, pero como yo voy a hacer solo eso, doy un clic derecho, aceptar. Doy un clic sobre la pieza y la puedo mover hacia el centro, ¿sí? Y ya está creado nuestro rectángulo. Si yo quiero verla más de cerca, puedo presionar F3 y se maximiza en la pantalla, ¿sí? Si hubiese más piezas, se va a ver todas las piezas en su máximo tamaño, el que nos permita la pantalla, ¿verdad? Si presionamos F3, ¿sí? Van a aparecer todas las piezas. Entonces, chicas, a partir de esta vamos a crear nosotros la altura de cadera. ¿Cómo creo la altura de cadera? Vamos a crear una línea paralela. Nos vamos a crear línea y aquí hay offset, ¿sí? O paralelo. Selecciono, ¿sí? Y siempre vamos a tomar en cuenta que este lado, desde acá, empezamos nuestro molde. Si fuera una blusa, vamos a empezar desde acá el escote, si es la falda, desde acá la cintura, si es un pantalón, igual desde acá la cintura y los tiros, ¿sí? Entonces, desde este lado siempre vamos a empezar a trabajar. Este lado va a ser siempre el lomo de tela o el centro frente, el centro atrás, ¿sí? O costados, ¿ok? Y en este caso, la falda tiene costado y tiene lomo de tela y centro atrás, ¿sí? Entonces este va a ser el lomo de tela o centro atrás o centro frente. Y acá vamos a poner los ruedos, los largos totales, contornos de ruedo, contornos de cadera. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, chicas, hasta aquí? No, profe. No, profe. Ok, entonces como les decía, vamos a hacer una línea paralela a esta para trazar el alto de cadera. Entonces me voy a Create, Line y Offset, ¿sí? Selecciono esta línea, como la selección, doy un clic fuera de la pieza mientras la pieza esté en blanco o en verde. En las computadoras de la Metro se convierte en verde esta pieza cuando puedo trabajar sobre ella. Mientras esté en negro,
no puedo hacer nada sobre esa pieza, pero si está en verde o en blanco lo puedo hacer. Entonces doy un clic aquí en la pantalla, estoy presionando el clic izquierdo del mouse, arrastro mi mouse y selecciono la línea de la cual yo voy a hacer el paralelo, sin soltar el clic izquierdo del mouse, ¿sí? Doy un clic derecho al mismo tiempo y ya sé, no sirvió. A ver, denme un minutito. Ya. Sujeto, ¿sí? Sin soltar, ¿sí? Doy un clic derecho. Ay, no quiero salir con este mouse. Esto también, chicas, tienen que trabajar, al menos las que tienen Mac, si tienen Mac, trabajar con el mouse un mouse normal, un mouse de PC, ¿sí? Ahí no, no, ahí con el mouse de Mac a veces nos da errores, ¿no? ¿Sí? Entonces, trabajando con un mouse normal, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Estoy con este mouse. Vamos a paralelo, selecciono mi línea, está en negro, suelto, ya cuando esté en negro, suelto con el clic izquierdo, doy un clic derecho, aceptar y se activa esta flechita. Entonces, ¿qué es esta flechita? Me indica que hacia afuera puedo hacer paralelas si pongo signo positivo y hacia adentro hago paralelas con signo negativo. Entonces, y se me activa aquí en la entrada de usuario, se me activa la opción de ingresar distancia, ¿sí? Entonces, ¿a qué distancia yo voy a ubicarla? Al alto de cadera, ¿no es cierto? Que era menos 17 centímetros. ¿Por qué menos? Porque va dentro del cuadrante, ¿verdad? Doy un clic en aceptar, clic derecho, aceptar para desactivar la herramienta. Mientras aquí esté, esté el texto, quiere decir que está activa la herramienta. Cuando ya está en blanco, ya está apagada, ¿sí? Entonces, damos un clic derecho a aceptar para terminar de aplicar la herramienta. ¿Tienen alguna pregunta, chicas, hasta aquí? Profe, No, pero para colocar la línea era mantenernos sostenido y de ahí clic izquierdo, ¿verdad? con el clic izquierdo lo mantenemos sujeto. Damos un clic izquierdo aquí, selecciono la herramienta, doy un clic izquierdo fuera de la pieza, pero mientras la pieza esté en blanco o en verde, no en negro, ¿sí? Sobre la pieza que voy a trabajar. Doy un clic izquierdo aquí, ahorita estoy presionando el clic izquierdo y arrastro hasta sujetar la línea la cual voy a hacer paralela. Voy a poner de ejemplo que es esta, ¿sí? Está en negro y en este momento suelto el mouse. Cuando ya está en negro, clic derecho, aceptar para activar la opción de valor, ¿sí? Entonces se me va a activar aquí siempre distancia. Vamos a ubicar todo lo que vaya en positivo va hacia afuera y lo que vaya en negativo hacia adentro. Voy a ubicar en positivo 6 centímetros. ¿Sí? Un enter o aceptar y sigue activa la herramienta. Si yo quiero desactivar, doy clic derecho, aceptar y se desactiva la herramienta. Y ya está aquí mi paralela. ¿Sí? Todas las líneas paralelas que yo cree a partir de una pieza van a ser líneas internas. Por ese mismo hecho, esta línea que yo creé hacia afuera funciona también como línea interna y por eso el momento de que yo mueva la pieza se mueve con todo. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, chicas? Ok. Para eliminar, vamos a eliminar esta paralela que no nos sirve, ¿sí? Entonces me voy para eliminar, me voy al siguiente menú, a modificar. Ya, modificar, modify, ¿sí? Y acá tenemos la opción de eliminar. Doy un clic sobre la flechita y se va a desplegar este menú. Y me dice que yo puedo eliminar todas estas funciones, ¿sí? En este caso yo lo que voy a eliminar es una línea. Veo que acá ya está
la entrada de usuario está las opciones, ¿no? Y me dicen, seleccione la línea eliminar, clic derecho y aceptar. Entonces, ¿qué hago? Igual, voy presionando mientras la pieza esté en blanco o en verde, doy un clic, ahorita estoy presionando, arrastro hasta sujetar la línea que quiero eliminar, sujeto esta en negro, ¿sí? Suelto el mouse, doy un clic derecho, aceptar y se elimina. Pero sigue activa mi herramienta. Para desactivar voy a dar un clic derecho, aceptar y se desactiva la herramienta. ¿Sí, chicas? ¿Tienen alguna pregunta? No, Ok. Entonces, lo tenemos hasta ahí. Tenemos el cuadrante con el rectángulo, con el largo total de falda, el contorno de cadera y la altura de cadera. ¿Sí? Luego vamos a señalar la medida de cintura. ¿Con qué voy a marcar la medida de cintura? Vamos a crear una marca. ¿Sí? En punto tenemos todas estas opciones que dice agregar punto, taladro, agregar marca o agregar múltiple. Agregar punto taladro quiere decir que va a crear puntos con señales, ¿sí? Para que éstas salgan marcadas en el patrón. Y en cambio, agregar marca, esta no va a salir al momento de plotear o imprimir el patrón, no nos va a salir impresa. Simplemente nos sirve esta marca para nosotros guiarnos al momento de patronar. Es como cuando decimos ingresen punto 5 y sobre esa dibujen la línea curva, ¿sí? Entonces para eso nos sirve esta marca. ¿Cómo la aplicamos? Vamos a aplicarla en la línea de cintura, que es esto de acá, el contorno de cintura, ¿sí? En este cuarto, el cuarto de contorno de cintura, vamos a ir a Create, Point, ¿sí? Y Mark. Aquí hay una opción que dice Mark. Les digo en inglés las herramientas que me acuerdo porque en la versión del instituto está en inglés, ¿sí? Entonces no se van a equivocar ni tampoco va a ser complicado porque están ubicadas en la misma posición y aparte de eso tienen el mismo icono, ¿sí? Entonces no es tan complicado ubicarse. Listo, en la línea de cintura yo voy a hacer lo siguiente. Tengo activa mi herramienta, ¿no es cierto? Activa y aquí me dice indique posición de punto. Igual doy un clic por fuera de la pieza, un clic izquierdo, arrastro hasta sujetar la línea en la que voy a hacer la marca, ¿sí? Y para activar la ubicación voy a dar un clic derecho presionando el botón izquierdo. Estoy todavía presionando el botón izquierdo. Presiono el clic derecho y levanto los dos dedos. Y se activa mi opción de valor. ¿Sí? Entonces aquí yo qué voy a poner. ¿A qué medida, a qué distancia yo quiero poner esa marca? ¿Cuál era la medida de cintura? Me dice que es 68 centímetros. Es decir, la cuarta parte sería, tenemos 17 centímetros, ¿sí? La cuarta parte. Como vamos a aumentar una pinza, la vamos a hacer a 20 centímetros. Entonces, en final o en inicio, en end o final vamos a ubicar 20 centímetros. ¿Sí? Doy un clic en aceptar y se ubica mi marca acá en la línea. ¿Sí? Sigue activa la herramienta, para desactivarlo doy un clic derecho, aceptar. Y ya está ubicada acá mi marca. ¿Sí, chicas? ¿Tienen alguna pregunta? no, profe. Ok. Entonces, luego ¿qué haríamos después de esto? Crearíamos una línea para completar el costado, ¿verdad? Normalmente esta lo hacemos con una semicurva. Aquí tenemos la herramienta de curva. ¿Cómo creo? Voy a crear línea y doy un clic en la flecha para que se despliegue este menú
y me dice acá 2 puntos curva. Dice, sitúa el primer punto de la línea. Voy a situar el primer punto de la línea. ¿Cómo lo hago? Igual, el mismo procedimiento. Clic izquierdo, presiono hasta sujetar el punto que tengo de referencia, que es esta marca. Está en negro el puntito, quiere decir que está sujeto. Levanto el dedo del mouse y me dice que ingrese valor. Si se les activa de esta manera, ustedes dan clic aquí sobre valor o value, ¿sí? Y se cambia cursor. En cursor, ¿qué me permite? Mover la línea dependiendo de mi mouse, ¿sí? Voy a sujetar la línea a la altura de cadera. Igual presiono botón izquierdo, arrastro hasta sujetar la línea y arrastro hasta sujetar el punto del costado. Ya está en negro, levanto el dedo izquierdo y suelto, ¿sí? Y voy a buscar la mejor forma de mi curva de cadera, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Moviendo el mouse, ¿sí? Hay a veces que ustedes tal vez pueden tener activo, si ustedes se dan cuenta, que quieren mover la curva y no les permite dar una forma bonita y parece que se sujeta a algo o está dependiendo de algo, ¿sí? Entonces puede ser porque está activo estas dos opciones que son un imán geométrico y precisión, ¿sí? Si les pasa eso, simplemente estiran el mouse hasta estos botones y dan un clic sobre estos para desactivar, ¿sí? Y puedo hacer lo siguiente, y puedo mover el mouse hasta encontrar la mejor forma. En este caso lo voy a dejar ahí. Doy un clic para que se estabilice la línea, clic derecho, aceptar, ¿sí? Si yo quiero, puedo hacer un zoom, entonces me voy a ver o view y acá en zoom doy un clic. Igual que en Illustrator, doy un clic y maximizo, arrastro para ver cómo está la forma. ¿Sí? Si está bien definida, la dejo así o si no, la puedo eliminar y hacer otra. Entonces me voy a modificar, eliminar, línea, igual doy un clic izquierdo, arrastro hasta sujetar, levanto el dedo, clic derecho, aceptar. Clic derecho, aceptar para desactivar la herramienta. Voy a crear otra vez la curva, ¿sí? Voy a crear línea curva, 2 puntos, selecciono la línea, arrastro hasta que se sujete el punto, ¿sí? Igual a otra, hasta que se sujete el punto y dibujo. Y dibujo, ¿sí? Cuando ya está lista doy un clic, clic derecho, aceptar. Y ya tengo mi línea, ¿sí? Entonces veo que está mejor definida y la dejo. Preguntas, chicas. No, profe. Listo. Entonces, ¿qué más tengo yo que hacer en mi espalda? ¿Qué otra cosa hacemos en la falda de espalda cuando la patronamos? ¿Qué más me falta? Katy, Isabela, Profe, ¿puede repetir, por favor? ¿qué nos falta para completar esta falda el posterior de la falda básica? ¿La cintura? Ya la cintura, ¿qué más? Nos falta también, tenemos costura en el centro atrás, que es para el cierre. Casi siempre dejamos a 2 centímetros, ¿verdad? Y también dibujar la pinza. Entonces lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a crear primero en la falda de adulto. Casi siempre en la espalda la dejamos sin caída de cintura, ¿no es cierto? Entonces la dejamos recto.
Lo que creamos es una paralela, en este caso, para señalar la costura del cierre, ¿sí? Y casi dejamos siempre 2 centímetros en la falda básica. Entonces vamos a hacerlo con una línea paralela. Damos clic derecho, crear, línea, paralelo, presiono el clic izquierdo, arrastro hasta sujetar la línea con la que me voy a guiar, suelto, doy un clic derecho, aceptar y se me mueve mi línea, ¿sí? Para yo activar la opción de valor me voy acá, ¿sí? Y doy un clic sobre cursor y se activa la opción. Y me dice que en positivo ponga y me van a, si pongo en positivo van a ir las líneas hacia afuera y si pongo en negativo hacia adentro. La línea de costura de centro atrás para cierre es hacia afuera, ¿verdad? Entonces aquí en distancia voy a poner en positivo 2 centímetros, doy un clic en aceptar y está listo. Clic derecho, aceptar. Tengo ya la costura de espalda. Para aplicar la pinza yo voy a extraer esta pieza, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Me voy a crear pieza, trace o trazo, ¿sí? Entonces selecciono las líneas que conforman mi falda posterior. Selecciono y voy seleccionando todas las líneas en el sentido de las manecillas del reloj. Una alumna me preguntaba, profe, si no seleccionamos en forma de las manecillas del reloj, no se selecciona. Y le decía, sí se selecciona, pero la idea es que nosotros lo hagamos en esa forma para tener en cuenta primero hacerlo de una manera organizada, ¿sí? Y saber que estoy seleccionando todas mis líneas que necesito para formar mi pieza, ¿sí? Entonces es la manera de hacerlo de manera organizada, ¿listo? Entonces vamos a seleccionar la de cintura, centro atrás, ruedo, línea de costado y la línea de cadera. Doy un clic derecho, aceptar, ¿sí? Clic derecho, me dice seleccione líneas internas, voy a seleccionar la línea de cadera, ¿sí? Clic derecho, aceptar. Arrastro, clic derecho, aceptar. Y aceptar para que quede ya acá mi parte posterior de la falda. Voy a eliminar y voy a hacer de nuevo, ¿sí? El procedimiento. Crear, pieza, trazo. Voy seleccionando línea de cintura, línea de atrás, centro atrás, línea de bajo, del ruedo, largo total, costado y línea de cadera, ¿sí? Cuando ya termino de seleccionar todas las líneas, doy un clic derecho, aceptar, y me dice acá en entrada de usuario, seleccione líneas internas, en este caso la altura de cadera, clic derecho, aceptar y puedo moverme y ubicar, ¿verdad? Entonces tengo aquí sujeta la pieza, la puedo ubicar en cualquier parte de la pantalla, doy un clic y me dice ingresa el nombre de la pieza y voy a poner aquí falda, siempre vamos a trabajar con mayúscula, dama, guión, en este caso espalda, ¿ya? Voy a ponerla así. Voy a dar un clic acá en aceptar, ¿sí? Y me dice que sigue activa la herramienta. Como ya no necesito, doy un clic en aceptar y se desactiva la herramienta, ¿sí? Entonces tengo ya hecha mi falda, ¿sí? Posterior. Como les decía, en esta que vamos a hacer, a dibujar las pinzas. ¿Por qué a dibujarlas? Porque ya aumenté la medida de pinza en en el momento de ubicar la medida de cintura. ¿Listo? ¿Tienen preguntas hasta aquí, chicas? ¿No? Ok. Voy a tomar lista ya. Y vamos con Katy. Mande, profe. Estoy tomando lista. Ah, ya. Ya, ajá. Katy, Isabela, Aquí, profe. Cami,
Aquí, profe. Sara, Aquí. Jennifer, Sí, profe. Marjo, Sí, profe. ya, listo, chicas. Entonces, como les decía, ya tenemos aquí el posterior. Sí, hola, Moni. Sí, ya le puse a usted. Ya. Entonces, aquí el siguiente proceso es dibujar la pinza. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos acá, hay una opción en el menú que dice Advance o avanzado. Sí, damos clic y nos vamos a pinzas. Damos un clic en crear y seleccionamos la primera opción que dice crear. ¿Sí? Y me dice, selecciona el punto de apertura. ¿Qué sería el punto de apertura? La línea de cintura, porque aquí se va a abrir de esta manera la pinza, ¿verdad? ¿Sí? Entonces voy a seleccionar el punto de apertura. También tengo que posicionar la ubicación de mi pinza. En este caso la vamos a ubicar a la mitad de la cintura. ¿Sí? Descontando los 2 centímetros que tenemos para el de costura de cierre. Entonces solo tomamos en cuenta los 20 centímetros. ¿Listo? ¿Cómo hago? Selecciono el punto de apertura. Igual, clic izquierdo. Si ven que la una está en azul y la otra está en blanco, en la computadora de la Metro les va a salir en negro y en verde. Entonces solo sobre la que está en verde pueden trabajar. ¿Listo? Voy acá, clic izquierdo, sujeto la línea y presiono al mismo tiempo el clic derecho sin levantar el dedo del clic izquierdo. Levanto los 2 dedos en este momento y se activa la opción de valor. ¿Sí? Y me dice, se activa en inicio y en final. Voy a ubicar en inicio, en este caso, o begin en la computadora del instituto. Y voy a ubicar 10 centímetros acá, porque es la mitad de la cintura. ¿Sí? Doy un clic en aceptar y me dice, introduzca la distancia para la nueva posición de la pinza. La vamos a dejar igual de 10 centímetros. ¿Sí? Doy un clic en aceptar y me dice, introduzca la profundidad de la pinza. ¿Cuántos centímetros aumentamos en la pinza? 3, ¿sí? Porque era 17 centímetros de cintura más 3 de pinza, es decir, 3 centímetros acá. Doy un clic en aceptar y se dibuja mi pinza, ¿sí? Clic derecho, aceptar para desactivar la herramienta. ¿Tienen preguntas, chicas? No, profe. Ok, ya. Ok, chicas. Entonces voy a repetir, ¿ya? Cómo aplicamos la pinza para tener todos claros. Nos vamos a Advance, pinzas, damos un clic aquí en esta flechita, crear, selecciono la primera opción, create, ¿sí? ¿Qué nos va a permitir esta primera opción? Nos va a permitir crear una pinza, pero siempre y cuando nosotros ya hayamos incluido la medida, ¿sí? La profundidad de la pinza, el valor de la pinza. Entonces selecciono crear, me dice selecciona el punto de apertura, presiono el clic izquierdo, arrastro hasta sujetar la línea, presiono clic derecho, está ahorita presionado clic izquierdo, clic derecho, levanto los 2 dedos al mismo tiempo, ¿sí? Y se activa la flechita y me dice que introduzca el valor. Voy a introducir el valor en begin, ¿sí? En inicio, de aquí para acá. Y voy a poner 10 centímetros, doy un clic en aceptar. Se va dibujando esta pinza. Si se les mueve así la pinza, ¿sí? Ustedes dan 2 clics, igual derecho, izquierdo, al mismo tiempo y se activa la opción de valor. Voy a poner en distancia 10 centímetros. Doy un clic en aceptar. Introduzca la profundidad 3 centímetros. Aceptar. ¿Listo? Y se abre la pinza. Doy un clic derecho, aceptar y tenemos la abertura de la pinza.
¿Listo? Vamos también a ubicar piquetes. ¿Para qué los piquetes? Para saber dónde está la costura del centro atrás. ¿Cómo hago esto? Voy a crear piquetes o pinoch, les va a salir a ustedes. Doy un clic sobre piquete estándar y selecciono igual. Mientras está activa la pieza, doy un clic izquierdo, sujeto la línea en la que voy a hacer el piquete, presiono el botón derecho y levanto los dos al mismo tiempo, clic izquierdo, clic derecho, y se activa la herramienta para ingresar valor. En este caso es en final, donde yo tengo que poner el valor o en end. Y voy a poner 2 centímetros, que es el valor que yo puse para la costura. Doy un clic en aceptar y se ubica el piquete. Y lo mismo voy a hacer en la parte de abajo. Clic izquierdo, arrastro, sujeto la línea. Clic derecho, levanto los dos clics al mismo tiempo. 2 centímetros, aceptar. ¿Sí? Para desactivar la herramienta, clic derecho, aceptar. ¿Preguntas, chicas? ¿No? Ok, No, profe. correcto. Entonces ya tenemos nuestra falda posterior. ¿Vieron? Súper fácil. Listo. Ahora vamos a hacer el delantero. ¿Qué hago con el delantero? Primero el delantero tengo que saber que va con lomo de tela en el centro frente, ¿verdad? Aquí, ¿sí? Y aparte de eso, también tengo que hacer la pinza. Entonces me voy a crear, hago un trace para sacar esta pieza del delantero, pero no nos adelantemos. Aquí nos falta en el delantero algo, que es la caída de la cintura, ¿no es cierto? En el delantero sí hacemos una caída de cintura. Entonces la vamos a crear en el centro frente, ¿sí? Bajando 1,5, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo creo? Voy a crear línea 2 puntos, curva, selecciono la herramienta y dice sitúa el primer punto y voy a situarlo el primer punto desde la línea de cadera. Doy un clic izquierdo, arrastro hasta sujetar el punto, ¿sí? El punto que formaría mi vértice con la línea de caída de cintura. Ya está en negro, levanto el dedo del clic izquierdo y se activa estas flechitas. Como yo necesito una curva, necesito dibujar una curva, voy a desactivar la opción de valor, ¿sí? Y me permite mover así la opción, ¿sí? La línea. Está ahorita activo cursor. Ya cuando tengo activo esto, voy a dar un clic izquierdo, no levanto el dedo y arrastro hasta sujetar la línea del centro frente. Cuando ya esté sujeto, presiono sin levantar el clic izquierdo, presiono el botón derecho y levanto en este momento los dos juntos. Y voy a ubicar el valor para hacer la caída. Voy a ubicarla a 1,5. ¿Sí? Doy un clic en aceptar y me va a permitir hacer esto. Si no está activa la opción de cursor, se va a quedar estática la línea, ¿sí? Entonces siempre tiene que estar activo ahí cursor. Igual, si quiero amplío la pantalla para poder ver y selecciono y dibujo la mejor forma. Cuando ya está definido moviendo mi mouse, doy un clic y se posiciona la línea. ¿Quiero seguir dibujando? Puedo seguir dibujando. De lo contrario, si ya quiero desactivar mi herramienta, ¿sí? Pongo, en este caso, pongo aceptar. Clic derecho, aceptar y se posiciona la línea. ¿Listo, chicas? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hasta aquí? No, profe. Ok. Entonces, ¿qué hacemos ahorita? Vamos a extraer esta pieza. Igual crear, pieza, trazo, selecciono. Voy seleccionando de línea en línea. Clic izquierdo, sujeto la primera línea. Y así, clic izquierdo, levanto, clic izquierdo, sujeto, levanto, clic izquierdo, sujeto, levanto, clic izquierdo, sujeto y levanto. Ya están todas las líneas seleccionadas que forman mi perímetro.
clic derecho, aceptar, me dice si quiero seleccionar líneas internas, voy a seleccionar la línea de alto de cadera, clic derecho, aceptar, ¿sí? Ubico mi pieza, doy un clic, me dice introduzca el nombre, voy a introducir falda, dama, siempre con el mismo rango, ¿no? O sea, al principio vamos a grabar todas las piezas que pertenecen a un mismo molde con este rango, ¿no? Que es falda dama. Y a partir de eso, definir de qué pieza se trata. Falda dama guión delantera. Doy un clic en aceptar, clic derecho aceptar para desactivar la herramienta y ya está activo. Ya está aquí mi delantero. ¿Qué falta en este delantero? Hacer la pinza, ¿no es cierto? Nos vamos a Advanced, crear pinza, crear. Igual dice, selecciona el punto de apertura. En las faldas, casi siempre en el delantero, se ubica la posición de la distancia de busto, ¿sí? Entonces vamos a ver en el cuadro de tallas cuál es la posición de distancia de busto. Dice distancia de busto 19, es decir, 9.5, ¿sí? Entonces vamos a ubicarla a 9.5. ¿Cómo lo hago? Voy acá, crear, avanzado, crear pinza, selecciono el punto de apertura. Igual doy un clic izquierdo, arrastro hasta sujetar la línea, ¿sí? Clic derecho, mientras está presionado el clic izquierdo, clic derecho, levanto los dos dedos y se activa la opción de valor. Entonces en este caso voy a poner en final o en end el valor para la distancia de la pinza, que es 9.5. ¿Sí? Doy un clic en aceptar y se dibuja mi pinza. Si está en opción de cursor se va a dibujar así, ¿sí? Si está en la opción de valor me va a pedir que ingrese el valor. Para activar la opción de valor doy dos clics al mismo tiempo, derecho, izquierdo, y se activa la opción de valor. ¿Cuánto mide el largo de la pinza? 10 centímetros. Doy un clic en aceptar. Me dice introduzca la profundidad es 3 centímetros. Aceptar. Y se dibuja mi pinza de delantero. Clic derecho, aceptar. Ya tengo dibujado mi pinza delantera. ¿Sí? ¿Qué más me falta en el delantero, chicas? ¿Quién me dice? ¿Quién alza la mano? Marjorie, ¿qué me falta en mi delantero? Profe, ya está Mande, concluida. profe. ¿Qué falta en la falda del delantero? Esa curvita en el filo. No, ¿En cuál filo? abajo, esa caidita. Ah, ya, le podemos hacer también caída, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer una caída? Podemos hacerlo con paralelo, crear línea paralela, ¿sí? ¿A qué medida va la caída, Marta? 1.5 puede ser. O sea, Puede ser uno, casi siempre uno, para que no quede muy colgado, ¿sí? ya. Sí, entonces, ¿cómo hacíamos la offset? Vamos a crear línea offset o paralelo. Selecciono, me dice seleccione la línea mover, la que es paralelo. ¿Sí? Selecciono, clic derecho aceptar y le voy a poner que quiero 1 centímetro. ¿Sí? Aceptar y ya está ubicada. Para desactivar la herramienta, clic derecho aceptar. Y a partir de esta hago la curva. Voy otra vez a sujetar hasta el punto donde empieza la línea. Si quiero un poco maximizo, ¿sí? Quito la opción de valor porque es una línea curva para que me permita dibujar. Clic izquierdo, arrastro hasta sujetar el punto que necesito como referencia para dibujar mi línea curva. Dibujo, doy un clic derecho aceptar y ya está posicionada la línea. Como está, todas las líneas que se presenten de forma, en este caso,
de forma entrecortada aquí en mi pantalla me indica que son líneas internas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo plotee no me va a salir esa línea como parte del perímetro, sino como fuera del perímetro. Entonces, ¿cómo hago para que esta línea forme parte de mi perímetro? Me voy a modificar, ¿sí? Y me voy acá, modificar línea. Y dice intercambiar, ¿sí? Este icono. Y me dice cambia una línea interna por una línea de perímetro. Doy un clic, selecciono primero, dice seleccione líneas internas, selecciono primero la línea que está como interna, en este caso es la de afuera, la de la caída. Selecciono con el clic izquierdo, suelto, cuando ya está en negro se convierte en rojo. Luego dice clic derecho aceptar y me dice seleccione línea del perímetro con la que voy a intercambiar. Selecciono esta, ¿sí? Clic derecho, aceptar y se intercambia. ¿Listo? Clic derecho aceptar para desactivar la herramienta. Voy a borrar estas líneas. Voy a modificar línea, eliminar línea y sujeto las líneas que quiero eliminar. Clic derecho aceptar y queda eliminado. ¿Sí? Y me queda mi falda. A este delantero también me falta hacerle a lomo de tela, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago el lomo de tela? Me voy a modificar y acá dice, hay una opción en modificar pieza que se va a llamar mirror o hacer lomo. Selecciono esta opción, ¿sí? Y me dice, selecciona la línea para crear el espejo. Voy a seleccionar clic izquierdo, arrastro hasta sujetar la línea, levanto el dedo, clic derecho aceptar y se hace entrecortada. Eso me indica que es un lomo de tela. En las compus de la Metro les va a salir en cambio de esta manera. Igual mirror, ¿sí? Van a seleccionar la línea, dan un clic derecho aceptar y se les va a abrir la pieza. Miren, les va a quedar así abierta. Para que ustedes la doblen, van a ver, ¿sí? Empieza y dan clic aquí donde dice mirror o lomo de tela y ponen la opción doblar. Dan un clic sobre la pieza, clic derecho aceptar y se dobla la pieza. Clic derecho aceptar para desactivar la herramienta. ¿Listo, chicas? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, ¿puedo repetir esa parte? Ya. Les decía que en la Metro la opción de lomo de tela les va a salir de esta manera. Igual nos vamos a modificar pieza, mirror o hacer lomo. Damos un clic, dice selecciona la línea a crear el lomo. Es esta de acá. ¿Sí? Sujeto, suelto el mouse y está en rojo, clic derecho aceptar y clic derecho aceptar. Y la pieza me va a salir abierta. Esta es mi falda. ¿Sí? Es una falda recta y está ahí hecho a lomo de tela. Para que ustedes doblen este lomo de tela y no esté abierta la pieza, se van a la opción de ver. Ver, ¿sí? Se van a la opción de pieza, lomo o mirror, ¿sí? Y selecciona aquí doblar o desdoblar. En este caso doblar porque quiero que se doble la pieza. Doy un clic sobre la pieza que quiero doblar, clic derecho aceptar y se dobla la pieza. Me va a salir aquí una línea entrecortada que me indica que es lomo de tela. Sí, para desactivar la herramienta doy clic derecho aceptar. ¿Qué pasa aquí? Hay veces que por la configuración del programa, tal vez a ustedes, aún estando en lomo de tela aquí, les va a salir la línea recta, ¿sí? Les va a salir la línea como acá. ¿Cómo activamos para que salga entrecortada? Nos vamos a editar. Aquí ustedes tienen este icono que les dice customizar, creo que es, ¿sí? Y seleccionamos la primera opción que dice preferencias.
¿sí? Luego seleccionamos Display y aquí hay una opción que dice pattern, no sé si pattern algo es, perdón chicas, no recuerdo la palabra. Y vamos a seleccionar en la opción que dice continuo, continued, y en la de arriba dice dashed. Entonces vamos a seleccionar dashed y damos clic en aplicar, guardar y aceptar. Y se va a convertir todas las líneas internas y lomos de tela en líneas entrecortadas. ¿Sí? Si ustedes quieren activarlo, porque en algunas computadoras la configuración está para que las líneas internas también salgan corridas. ¿Sí, chicas? ¿Tienen alguna pregunta? Ajá. Listo, chicas. Me dan un minuto, por favor, chicas. Listo, chicas. Entonces,
a partir de que nosotros ya creamos la falda, vamos a aumentar costuras. ¿Cómo se aumenta costuras? Ya, en la espalda, ¿qué costuras me faltan, Sara? Sería de lateral. Ok, Mm, Estaba a lomo de tela en la espalda. no, en la espalda le pusimos costura de cierre que era 2 centímetros. Entonces, no sé, profe, pero Ya, correcto. Entonces solo tenemos que poner costura acá, en el lateral, costura en el doblado y costura en la cintura, ¿sí? En la cintura y en el costado, ¿cuánto va de costura? Jennifer, Cami, en la costura y en la cintura, ¿cuánto va de costura? en la cintura y en dónde Y en el costado, perdón, ¿cuánto va de costura, Cami? sería uno. Correcto. Y en el bajo, en el ruedo para el doblado, El dobladillo, que sería unos, no sé cuánto le vayamos a poner. vamos a ponerle 2 centímetros. Listo. Entonces, vamos acá. Nos vamos a avanzado, advance y costuras o sims, ¿sí? Creo. Voy a agregar y selecciono las líneas de 1 centímetro, solo de las costuras que vamos a aplicar 1 centímetro, ¿sí? Entonces voy a seleccionar esta línea, esta y costados, ¿sí? Igual presiono clic izquierdo y voy sujetando las líneas. Otra vez, agregar, selecciono, levanto y suelto, selecciono y suelto, selecciono, suelto, selecciono y suelto. Clic derecho, aceptar. Dice, introduzca la cantidad de costura. Aquí es 1 centímetro. Doy clic en aceptar. ¿Sí? Voy a activar esta herramienta acá abajo. Dice ocultar costuras. La voy a desactivar para que nosotros vayamos viendo cómo se van ubicando las costuras. ¿Sí? Y también vamos a ubicar la costura de acá, del ruedo, del bajo. Selecciono, levanto, doy clic derecho, aceptar y me dice introduzca la cantidad, es 2 centímetros. Clic derecho, doy clic en aceptar y ya está mi costura. Pero si ustedes se dan cuenta son costuras internas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Intercambiar. ¿Sí? ¿Cómo intercambio? Primero desactivo la opción de ingresar costuras, clic derecho, aceptar y me voy igual acá, costuras, intercambiar. ¿Sí? Doy un clic sobre la pieza que quiero intercambiar costuras, clic derecho, aceptar y automáticamente las líneas de costura pasan a ser internas y me aumenta la medida. ¿Sí? Clic derecho, aceptar y puedo hacer yo la comparación. ¿Sí ven? Ya está aumentado. Arriba y abajo y en el costado. ¿Sí ven? ¿Tienen preguntas, chicas? Ok. No, pero Ok, entonces en el delantero vamos igual. Costura arriba, en cintura y en costados, que es de 1 centímetro, ¿no es cierto? Selecciono, clic derecho, aceptar. 1, aceptar. Y en el ruedo, selecciono, clic derecho, aceptar. Voy a poner 2 centímetros, aceptar. ¿Sí? Para desactivar la herramienta, clic derecho, aceptar. Me voy a intercambiar. Doy un clic sobre la pieza, clic derecho, aceptar. Y ya están intercambiados. Desactivo la herramienta, clic derecho, aceptar. Y ya tengo mis costuras de espalda y delantero.
¿Listo, chicas? ¿Tienen alguna pregunta? No, Ok, ya. Entonces, aquí, ¿qué me falta? ¿Qué pieza me falta, chicas? la pretina, profe. Correcto. Entonces, ¿cómo sacamos la pretina? Vamos a utilizar una herramienta. Para sacar la pretina tengo que medir cuánto mide mi cintura. Entonces, ¿qué herramienta voy a utilizar? Verificar. Me voy a medir largo de línea y voy midiendo las líneas de costura, ¿sí? Las líneas de costura de la cintura. Doy un clic izquierdo, voy sujetando y levanto. Clic izquierdo, sujeto la línea y levanto. Clic izquierdo, arrastro, sujeto y levanto. Clic izquierdo, arrastro, sujeto y levanto. Clic derecho, aceptar. Y me dice que estas son las medidas de mi línea de cintura. Entonces, ¿qué hago? Yo sumar, ¿verdad? En el centro atrás tengo 2 centímetros más. ¿Por qué? Porque tengo la línea de costura para cierre. Entonces me dice que mi cintura mide 8 más 9, 17, más 8.5 y más 10.5. Es 36 centímetros, ¿sí? Pero como les decía, tenemos aquí incluida. ¿Aló? ¿Me escuchan, chicas? ¿Ahí? Hola. Ahí sí, profe. Ya, gracias, chicas. Bueno, entonces les voy a repetir esta partecita. ¿Me escucharon hasta medir las líneas de cintura? Ok, vamos otra vez a medir. Nos vamos a verificar y limpiar. Ya, vamos a hacer la pretina, ¿verdad? Entonces necesitamos medir el contorno de la cintura. Vamos a verificar y seleccionamos en la opción de medir largo de línea o line length. Van a encontrar ustedes. Doy un clic izquierdo, arrastro hasta sujetar las líneas internas de costura. ¿Sí? Voy, arrastro y sujeto las líneas internas de costura. ¿Sí? Sujeto, levanto y doy un clic derecho aceptar y me va a salir las medidas de la cintura. Entonces aquí me dice que la medida de mi cintura es de 36 centímetros. Les decía que tenemos aquí 2 centímetros más por la costura del centro atrás para el cierre. Entonces vamos a descontar de esos 36, vamos a descontar los 2 centímetros, que son 34 centímetros.
Esos 34 centímetros nos cuadra con el cuadro de tallas que nos pedía 68 centímetros en contorno total de cintura, ¿verdad? Entonces tenemos 34 centímetros en medio contorno. A esos 34 centímetros le vamos a adicionar 3 centímetros de cruce de la pretina, ¿sí? Y 2 centímetros de costura. Entonces vamos a ubicar 34 más 5 centímetros. Sería 39. ¿Por qué alto? Por el alto de 8 centímetros, ¿sí? Para que nos quede terminada una pretina de 3 centímetros. ¿Cómo creo la pretina? Vamos a hacer una pretina básica, pieza rectángulo, ¿sí? Doy un clic en la pantalla. Si está activo cursor me va a permitir hacer esto. Si está activo valor me va a pedir que ingrese valores. Si está activo cursor de esta manera, ¿yo qué hago? Arrastro el mouse hasta la opción de cursor y doy un clic, ¿sí? Y puedo ingresar el valor. En X voy a ingresar el valor de 8 centímetros y en Y el medio contorno de cintura que habíamos quedado en menos 34 centímetros del contorno de cintura más 5, que sería 3 de cruce y 2 de costura. A este le vamos a dividir, a estos 5 centímetros le vamos a dividir para 2 porque estamos aplicando esa medida a la mitad de la pretina, ¿sí? Es decir, 2.5 centímetros. Sería 34 más 2.5, 36.5. Aceptar, me dice introduzca el nombre de la pieza, voy a poner falda, como les dije, siempre digamos el encabezado, falda dama, y después voy a poner pretina, ¿sí? Pretina, doy clic en aceptar y ya está creado. Clic derecho aceptar para desactivar mi herramienta. Y a esta pretina la tengo que hacer a lomo de tela, ¿verdad? Entonces voy a modificar, mirror, selecciono la línea del centro, clic derecho, aceptar, clic derecho, aceptar para desactivar la herramienta y está abierta. Para cerrar me voy a ver, lomo y doy clic en doblar. Doy un clic sobre la pieza que quiero doblar, clic derecho, aceptar, clic derecho, aceptar para desactivar la herramienta. ¿Listo, chicas? ¿Tienen preguntas hasta aquí? Mira, pobre mucama. No, profe. Listo, chicas. Entonces, vamos a borrar estas medidas. Me voy a Mira, pues es verificar, medir y limpiar. ¿Sí? Chicas, me dan un minutito, por favor, disculpen.
Gracias, chicas. Entonces, de aquí ya tenemos nuestras 3 piezas, ¿no? Que forman nuestra falda, ¿sí? Entonces podemos definir esto como la plantilla, el posterior, el delantero y la pretina. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, chicas, hasta aquí? No, profe. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a asignar una tabla de reglas. ¿Qué talla estábamos haciendo? La talla 8, ¿sí? Entonces, ¿cómo asigno la tabla de reglas? Creando una tabla de reglas que tenga esa talla base que necesito, ¿verdad? Entonces, voy a mi carpeta y voy a crear. Clic derecho, nuevo, rule table, alfanumérico, talla base sería 8. La talla menor en el cuadro de tallas me dice que es la 6 y la mayor es la 16. Entonces voy a ubicar 6, 8, 10, 12, 14, 16. Grabo, doy clic en guardar como y voy a poner el nombre como talla 8, dama voy a poner, ¿sí? Dama. Guardar, cierro y ya está acá. Ya cuando tengo creado esta, me voy al Pattern Design y me voy a escalado. Me voy a la primera opción que dice asignar tabla de reglas. Como voy a asignar a todas las piezas, voy a dar un clic derecho aquí en la pantalla azul, seleccionar todo, se selecciona todo en rojo, clic derecho aceptar y se va a abrir esta ventanita. Me dice que estoy trabajando en la unidad C, el directorio, aquí yo puedo seleccionar la carpeta en la que tengo grabada mi tabla de reglas, selecciono cuarto semestre, selecciono mi talla 8 dama, aceptar, clic derecho, aceptar y ya está, aquí me indica que ya todas estas piezas pertenecen a la talla 8. Preguntas, chicas. Ok, nos vamos a guardar. Archivo, guardar como. Doy un clic sobre la piecita. Opciones. Lo dejo como espalda. Doy clic en opciones y voy a poner en categoría espalda. En descripción voy a poner cuántas portelas son. De espalda, como está con corte atrás, sería 2 portelas. Guardar. ¿Sí? En el delantero voy a dejar delantero en categoría y en descripción como está el lomo de tela es 1 por tela. Y en la pretina está pretina, categoría voy a ubicar como pretina y en rectángulo 1 por tela. Doy clic en guardar, ¿sí? Y esta que es la plantilla la voy a ubicar igual, falda dama y la voy a guardar como plantilla. Ustedes le pueden poner PL para que se ubiquen que es plantilla, ¿sí? Aquí le voy a poner como plantilla igual y 1 por tela. Guardar. Cuando ya tengo grabadas todas las piezas, voy a dar clic derecho, aceptar. Y ya queda grabada mi pieza. ¿Tienen alguna pregunta? Listo, chicas. Acá vamos. Profe, ¿para qué dijo que le poníamos plantilla? Plantilla le pueden poner como PL o plantilla la palabra completa. Sí, yo no les pongo como PL porque no tengo la P ahorita en el teclado. Entonces les estoy poniendo así. Ajá, chicas. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Nos vamos acá al AcuMark y en el AcuMark nosotros podemos ir viendo que no me salen mis piecitas. Vamos a ver por qué. Archivo, guardar como. ¿Por qué no me salió? Porque no seleccioné mi carpeta. Vamos a seleccionar siempre en guardar en la carpeta en la que voy a guardar, ¿sí? Voy a seleccionar cuarto semestre, cuarto semestre, cuarto semestre y cuarto semestre. Clic derecho, aceptar.
Me voy acá y ya tengo acá mis piezas, ¿sí? Están todas las 4 piezas que forman mi falda. Si yo doy clic en cada pieza, me va a salir acá abierto, ¿sí ven? Me va a salir acá ya la imagen de la pieza, de cada pieza, ¿sí? ¿Tienen preguntas, chicas? No, profe. Ok, entonces chicas, la clase de Gerber queda hasta ahí por el día de hoy. Luego hablamos a ver si va a haber tarea, ¿sí? En el siguiente, nos vamos a dar 30 minutos para que ustedes de receso y nos vemos a las 9:40, ¿sí? Para seguir en cambio con el patronaje manual. ¿Listo, chicas? Ya, profe, gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos, ¿ya? Gracias, profe. Chao, chicas.